Nadie Afuera, este nuevo programa de Nadie Afuera, me fui porque lo callé acá a mano y bueno, ¿viste? Ahora estoy pagando las consecuencias. Ya estamos con nuestro invitado, Fernando Rosso, periodista y editor de La Izquierda Diario y autor del libro La Hegemonía Imposible. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo andan? No, ustedes por la invitación. Bueno, vamos a comenzar un poquito. A ver, la idea de las invitaciones estas que estamos haciendo, hace 2 semanas estuvimos con Stulbarg, antes vino Diego Genud, es como para ayudarnos a pensar entre todos, ¿no? Un camino de salida, ¿no? Ahora estamos en el medio del atolladero y da la sensación de que está difícil ver, ¿no? Está todo como en ruinas. Ahí incluso en una nota que nos pasaste hoy, que salió hoy, vos hablabas un poco de eso, y si querés, empecemos por ahí, ¿no? ¿Por dónde crees que empieza el camino de salida o cuál es el rumbo que hay que tomar para encontrar una salida de esto? Lo que pasa es muy, muy complicado sin pensar la dinámica de cómo va a evolucionar esto, ¿no? Efectivamente, Milei es como que le imprimió una velocidad, esto ya se ha dicho muchas veces, pero vale partir de ahí a la política argentina y hace que las coyunturas que en la Argentina siempre duraron 10 minutos, ahora duran 2, digamos, ¿no? De hecho, se configuró un momento ahora en el cual de repente el gobierno que venía y supuestamente venía bárbaro y con todo marchando acorde al plan, se le complicó en el terreno financiero, se le complicó en el terreno del dólar. Sus propios mandantes lo califican mal, como el JP Morgan, el Morgan Stanley, que no le dio la calificación que mejore el riesgo financiero del país. El Fondo Monetario le advierte que no junta dólares. Los sojeros liquidaron mientras tenían el dólar soja y ahora que se le volvieron a poner las retenciones, entra en un momento de sequía. La convulsión social que estuvo presente todo el tiempo, estuvo presente desde la marcha universitaria, de la marcha de la diversidad, desde los jubilados todos los miércoles, ahora parece configurarse, pero mucho más extendidamente. Levantás una baldosa y hay un conflicto. Los conflictos importantes aparte, como por ejemplo el de vialidad nacional, que está en todas las provincias, los jubilados los miércoles, los de la industria de la alimentación en Jorgalos el otro día en Panamericana, bueno, y así un montón. Me parece que por arriba y por abajo se está configurando una crisis muy, muy importante que no necesariamente va a tener su expresión rápida en las elecciones, digamos, ¿no? Yo por lo menos creo que aprendimos durante todo este tiempo a no hacer la gran Albistur, ¿no? ¿Se acuerdan que Albistur dijo desde la playa comiendo Semana Santa, comiendo pochoclo de Semana Santa? Porque bueno, todos estamos ante un experimento nuevo. Y nos parecía que se hicieron cosas que en la Argentina parecía que no se podían hacer y las hicieron. Esa es la verdad. Entonces uno está pensando para atrás, ¿por qué? ¿No? Evidentemente la bronca con lo anterior, el hartazgo, pandemia de por medio, pero sobre todo con los fracasos de los proyectos políticos, llevó a que haya una tolerancia que no la pensábamos que iba a ser así. Ahora, tomando el libro, yo durante todo este tiempo me dijeron, che, loco, tu libro se venció, ¿viste? O sea, en 2023, ponele vencido, ponerlo en la mesa de saldo si alguno quiere comprarse una vieja argentina. Ahora, yo estoy pensando ahora, se venció, digamos, no, pero no por la tesis, que ni siquiera es mía, sino, ¿ha derrotado verdaderamente a la Argentina, a la vieja Argentina? Que es el punto, ¿no? A la Argentina organizada en sindicatos, en movimientos sociales, de acción colectiva, contenciosa, que la vienen caracterizando desde el siglo XIX hasta acá, como una sociedad de ese tipo. Y me parece que esa tarea la tiene por delante y se le está armando una situación parecida a la de Macri. En el sentido de que a Macri le dijeron, bueno, mira, vos te pusimos acá no solamente para hacer un ajuste, para ordenar cuentas, sino para resetear el país. Pobre de nuestros hermanos peruanos, ¿no? Pero para peruanizarlo en el sentido de latinoamericalizarlo, de hacerlo una sociedad mucho más partida. Que lo está mucho más partida. Pero al nivel de lo que necesitan con las grandes reformas, me parece que hay una carrera de velocidad, lo decía en el artículo. Hay una carrera de velocidades que todavía está muy, muy abierta. Y bueno, obviamente, desde mi punto de vista, mucho va a depender de cuánto juegue la calle en esto. Si la calle no juega cualitativamente, estas cosas se arreglan. Siempre hay salida. Ahora, si tenemos, por ejemplo, una configuración como la de diciembre de 2017, ahí empezó el fin del gobierno de Macri. Para mí está pasando en cuotas, ¿no? Y también mucho de lo que pase con esa Argentina que está disfrutando del dólar barato,
o que valora el dólar barato porque plancha un poco la inflación. O sea, no son solamente los que van a Miami a comprar, sino los pobres que dicen, bueno, tengo estabilidad, no puedo comprar nada, pero puedo pensar en comprar algo. ¿Qué sé yo? Porque la inflación es un problema. Sí. La República de Weimar para acá, la inflación es enloquecedora y no es que... Hay mucha tolerancia por eso también, ¿no? Me parece que va a depender mucho de eso. Tengo mucho más expectativas o esperanzas, si se quiere, de nuestros estados de ánimo que también cambian durante todo este tiempo, ahora que hace, no sé, 5 o 6 meses en la que parecía, viste, que era imbatible, y me parece que, bueno, nada, que hay otro estado de ánimo, en ellos y en la sociedad en general. Perdón, la nota a la que estamos haciendo permanentemente referencia es Javier Milei y el leninismo de derecha, un título así como para entrar y decir, a ver, que salió en el Salto Diario, ¿no? En el Salto de España, sí. Aquella que quieran buscarlo. Sí, bueno. No, te iba a preguntar con lo que decías recién respecto a esto de lo que vino a proponer Milei, lo que vino a llevar adelante Milei, y este punto de terminar haciendo cosas que nadie pensaba que podían hacer, sobre todo por la forma en la que le hicieron. ¿Cuánto también le adjudicás al sistema, ni siquiera te diría al sistema político, a las dirigencias en general, pueden ser sindicales, empresariales, políticas, porque pienso, todas estas cosas que Milei hizo, a las patadas, con DNUs, etcétera, etcétera, pues pensó un montón de cosas, pero después, como decíamos recién, le dieron las facultades delegadas, firmó 65 decretos, pero el Congreso podría haberlos revisado, por ejemplo, para decir, che, te lo di, pero con Vialidad Nacional no, con el Instituto del Cáncer no. Sin embargo, no se revisó ninguno. ¿Cuánto es de ese sistema político en general, transversal, que acompañó? Un montón. O sea, de hecho ahora puede pasar algo que podía haber pasado antes. Por ejemplo, en la sesión de este jueves, en la que van a tratar, y probablemente se pueda votar, algunos puntos que le golpearían en el corazón del programa fiscal del gobierno, porque implicaría que aumente, lo dice el propio Milei, 2 puntos el gasto, cuestión que ya no puede mostrar eso que es como lo que tiene en el haber, y podrían bancarlo. No estarían los 87 héroes, que es el tercio que necesita Milei para que no se imponga con los 2 tercios nuevamente. Ya no estarían. ¿Por qué? Porque, bueno, se peleó con todo el mundo, porque se peleó con los gobernadores. Yo digo, y retomo esto, lo pongo a los títulos, siempre tienen un plus de clickbait, ¿no? O sea, como que hay que sacarle un poco el IVA. Pero hay un núcleo racional en eso que yo lo venía pensando, desde el punto de vista de que opina que con una minoría, en ese sentido leninista, no construyendo a partidos grandes que de a poco vamos ganando posiciones y de repente un día terminamos con el capitalismo. El pensamiento de Lenin, digamos, no es así, sino aprovechar la oportunidad de la crisis y avanzar, digamos, en el momento que se presenta la oportunidad estratégica. Los tipos la piensan un poco así. Por eso la batalla cultural que uno a veces no entiende, dice, ¿para qué es esto? ¿Para qué se pelea con Romina Mangel? Digamos, no, es que qué necesidad, digamos. Entonces, y vos decís, bueno, no, en realidad porque le tiene que dar de comer a su núcleo duro, que es con el que opina que puede avanzar. Y opina que sobre un régimen político bastante estallado, bastante astillado y ahí estallado, avanza con una minoría, con su vanguardia iluminada para su proyecto de salto hacia atrás, digo yo ahí, ¿no? Entonces lo digo en ese sentido. Ahora, obviamente que esa minoría puede pasar esto, que banquen el veto y que podían haber tirado el 70-23 tranquilamente, que es el gran decreto que armó todo esto, que dio facultades delegadas, lo podían haber volteado. ¿Qué había también en eso? Esto en términos de análisis. Un shock del propio sistema político que se preguntaba a sí mismo, pero si yo voy en contra de esto, voy en contra de los que los votaron en mi provincia, en Córdoba, en Jujuy, que sacó una cantidad de votos, en Neuquén, que sacó como el 60%, tengo que colaborar, porque eso es lo que... Y ahí hay una cuestión de lectura también, que para mí estamos discutiendo, y no sé, Pablo Semán fue un poco que él repartió el juego, al margen de si se tiene acuerdo o no con las cosas que se dice, que escribió un libro sobre esto, un libro colectivo, en el cual para mí había mucho de voto bronca ahí, ¿viste? Tenía mucho contenido de voto bronca. Porque vos después vas al fino y te dice, vos opinás que lo que está haciendo con el Garrahan está bien, y no, además el 80% te dice que no. Salvo los energúmenos de que existen y existieron siempre y bancaron hasta la dictadura, te dicen que no, que lo que hace que hay que privatizar todas las cuestiones estratégicas, no. Entonces, me parece que eso ahí entraba en un círculo vicioso. Lo tengo que ayudar porque es fuerte. Como lo ayudo, es fuerte, digamos, ¿no? Entonces eso se dio. Bueno, eso se está rompiendo. Porque el ajuste fiscal y los gobernadores jugaron un poco a los juegos del hambre, ¿no? Yo voy a colaborar primero a ver si lo cago al otro y me da fondos primero a mí. Y al que fue primero, desde el primero al último no le dio nada.
Porque Milei tiene un convencimiento, que esa es la parte que uno tendría que tomar, tiene un convencimiento y dice yo voy para allá y voy para allá. No le digo nada. Entonces ahora se rebelaron, entre comillas, ¿no? Rebeliones es otra cosa, pero digamos, se distanciaron los 23 gobernadores, plantearon y eso le quita diputados en el Congreso, tiene esa expresión superestructural, y también ven el clima, ¿no? O sea, como que la desinflación, pongámosle así, es como un punto de partida, pero la gente dice, bueno, ahora quiero recuperar ingresos, porque la idea es que no aumenten los precios para que yo pueda recuperar ingresos. Y los ingresos están licuados. Vimos en la Argentina, pues digo, estamos viendo cosas que nunca se vieron. Un chofer de la UTA, que era un sector privilegiado de la clase obrera, llamado en algún momento la aristocracia obrera, bajándose del bondi para seguir manejando en un Uber, o lo mismo los enfermeros. Quiero decir, como muestra es nunca visto. Entonces me parece que eso, en algún momento, en un país como la Argentina, salta, ¿no? Perdón, hago un punto muy pequeño, ahí te digo, en base a esto que estás diciendo de este grupo minoritario, creo, no me acuerdo si fue Agustín Laje, que es supuestamente el ideólogo, ¿no? Después podemos ver la calidad del ideólogo y todo, pero bueno, es el que está ahí, que ahora está viajando internacionalmente también en representación de gobierno, que había dicho en una de las presentaciones de la Fundación Faro, dice, se nos abrió una oportunidad, la estamos aprovechando y hay que ver si la podemos capitalizar de manera suficiente como para hacer la transformación y que dure en el tiempo y que no sea un chispazo en la historia de bueno, ahí me parece que va muy ligado a eso que vos decías. No, me parece que está bueno también esto, poder pensarlo. Esto vos hablás un poco del empate que, como de alguna forma a mí, historiadora, me retrotrae al empate hegemónico de Portantiero. Digo, bueno, Sí. digamos, tiene muchos años de existencia en la historia argentina. Uno podría decir hay momentos históricos en los cuales efectivamente eso fue así. Hoy en día quizás podríamos pensarlo también en esos términos. Hay quienes entonces dicen, bueno, el empate hegemónico no era solo una cuestión en términos de la construcción política, sino que tiene que ver con digamos, la construcción del modelo económico de la Argentina o la formación económico-social incluso de la Argentina, si lo queremos pensar. Ahora, en eso, ponele vos, ¿cómo la ves que se podría romper ese empate hegemónico? Entiendo claramente que estás parado desde el lado de la calle y obviamente vamos a coincidir en esos términos, pero bueno, ¿cómo podría de alguna forma uno pensar la ruptura de ese empate hegemónico y que bueno, que efectivamente se dé vuelta la tortilla y esté para este lado? Sí, ahí hay una cuestión de diagnóstico. Yo lo tomo de ahí, lo tomo de Portantiero, ese es clásico de Portantiero para el periodo 55-75, ¿no? Que ese se rompe con la dictadura militar, ese equilibrio. Yo creo que post-2001 se retoma en cierta medida y la idea, ¿cuál es? La idea del mecanismo de la ecuación. Hay capacidad para vetar el proyecto del otro, pero no hay fuerza para imponer de manera permanente el propio. Esa es la idea de empate que remite en última instancia a Gramsci, también empate catastrófico, etcétera, ¿no? Y no es solamente entre los sectores dominantes y la clase trabajadora, sino entre los distintos sectores de la clase dominante. Claro. El sector industrialista, pongámoslo así, mercado internista, y el sector que quiere, ligado a los bancos o a la economía agroexportadora. Dividámoslo así, me agarra un economista y me expulsa, pero hagámoslo así. Bueno, Milei logró la unidad política de toda la clase dominante alrededor suyo. Esto lo plantea Alejandro Berkovich en su libro Los dueños de la Argentina, Los dueños del país, el país que quieren los dueños. Logró una unidad política. Porque inclusive sectores que estaban perdiendo dicen, pero yo quiero ir hacia donde él dice que va, hacia el país que él me propone. Por ejemplo, sin sindicatos. Por ejemplo, donde yo pueda echar cuando quiera. Quiero que me lleve hasta ahí. Después me recuperaré económicamente aunque ahora pierda. Bueno, ahora están viendo que no sucede ni una cosa ni la otra. Entonces, la unidad política de la clase dirigente tiene algunas rajaduras, que para mí se expresan en el sistema mediático. Porque si no, pensemos también por qué Clarín está con la valija rosa, sí, ¿no? Y de repente Alconada tomó en La Nación un vuelo tremendo, está todos los días en portada, investigando el Libra, las valijas, los problemas de Karina, el otro. No, me parece que ahí hay como que le están diciendo, bueno, en realidad no está cerrando ni una ecuación ni la otra. En la idea del empate también está la idea de que son momentos propicios para líderes mesiánicos, figuras que te propongan, digamos, salidas mágicas, ¿no?
un momento oscuro, ahora Gramsci también, o sea, como, bueno, el hartazgo te lleva a decir, bueno, a ver, y Milei fue un poco eso. Ahora, ¿fue una solución a la crisis o es parte de la crisis? Esa es la discusión que a mí me interesa. Hay mucha gente que no está yendo a votar en todas las elecciones provinciales. Entonces, muy probablemente lo están viendo a él como parte del problema. Los que en su momento votaron con él para castigar al sistema político le están diciendo, bueno, vos también sos parte del problema. La crisis de representación sigue en la Argentina. Ahora, eso como diagnóstico, digamos, ¿no? Como propuesta, como proceso, digamos, como proyecto, vuelvo a insistir, si no, y es una tarea muy difícil, si no se logra una unidad de la clase trabajadora que es completamente distinta a la que vivimos en el siglo XX, en ese sentido ellos leyeron esa división y trabajaron sobre esa división, porque el precariado, la informalidad, el pobre estigmatizado pibe de Uber, pero pongamos, la clase obrera uberizada, efectivamente muchas veces lo apoyó o lo apoya, y los sindicatos han dejado afuera a esa gente, se han corporativizado y han dejado completamente afuera a esa gente. Está bien, ni siquiera como una propuesta para decir, bueno, lo voy a incluir de tal manera, y se fueron cerrando sobre lo poco que le fue quedando, que no es poco igual, sobre sus representantes, que representan a gran parte de la clase trabajadora organizada, pero a la vez dejan a libre disponibilidad ese sector. Entonces, primero decir cómo se busca la unidad organizativa, social, de lucha de ese sector. Después, cómo se busca la unidad política, que para mí ahí hay un gran tema, ¿no? Hay una crisis de las identidades políticas muy profunda. Bueno, en la Argentina se viene discutiendo la crisis del peronismo desde que nació, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene una crisis importante, que se lo empezó a preguntar Juan Carlos Torres en el 2016, si no le había llegado a su 2001, y hay una crisis importante de las identidades, y el peronismo es parte de eso. El mileísmo le robó gran parte, una parte importante, quiero decir, de la base popular, ¿no? Entonces, esa es una crisis. Bueno, ¿qué cosa nueva se le propone? ¿Qué clivaje, en cómo uno puede engancharse en el clivaje que el 2023 fue muy importante, que es viejo nuevo? Esta vez, que es viejo nuevo. Todo lo que surge en el mundo por izquierda, que empiezan a surgir en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Alemania, tiene mucho de novedad. Ellos robaron la novedad también. Y es un desafío para la izquierda también. O sea, que no es casta de ninguna manera, no es casta ni ligada a los empresarios, ni en su forma de estar, está todo el tiempo en la calle y todo lo demás, pero muchas veces también es vista como parte de lo anterior. Yo una vez escuchaba un focus group que decían, bueno, ¿y la izquierda cómo es vista? ¿Cómo ven a la izquierda? Le preguntaban a un grupo que estaba contestando preguntas. Y como el kirchnerismo, pero mucho. Claro. Claro. Como el estatismo, pero más. Y el estatismo está en discusión. Entonces, no porque el Estado esté mal, sino porque se ha degenerado la forma de Estado. Claro. Entonces hay que diferenciar lo estatal, lo estatalizado, la estadolatría en las construcciones políticas, en la construcción de lo común, de lo público. Claro. Yo estoy pensando como ideas de decir cómo se puede renovar con el mismo espíritu, que opino que hay que cambiar el sistema capitalista, porque en última instancia es lo que genera todo esto, para dialogar con lo que ellos dialogaron, dando una imagen de futuro para una distopía de pasado, porque te dicen el siglo XIX, ¿no? Claro. Es Roca. Claro. Roca. Sí, y el país agroexportado, claro. El país agroexportado, que aparte era más estatista de lo que ellos dicen, ¿no? Pero el país agroexportador y todo ese tipo de cosas. Entonces me parece que, bueno. En eso no es leninista, en el análisis del Estado. No, yo lo pongo en la nota. No yo lo pongo en la nota que Lenin tenía una propuesta. Primero que su idea de vanguardia era para, a través de un sistema de engranajes, tener una política de masas. Y segundo, que tenía un proyecto universalista, ¿no? Y de futuro. Es un salto hacia atrás. Que también tiene ese tecnofuturismo junto con el conservadurismo tiene una explicación que a mí la que más me cerró, que es que si vos propones romper toda la sociabilidad colectiva, ya sea del movimiento estudiantil organizado, del movimiento sindical, del movimiento desocupado, de los movimientos sociales, si vos querés sacar a la gente de ahí y llevarla toda a su casa, tenés que proponerle otra sociabilidad. Entonces se agarran de los evangélicos, de las iglesias, de lo conservador, del núcleo familiar. Tienen que proponer otra alternativa institucional, porque no puedes estar solo en tu casa, digamos, ¿no? Proponerte, mirá, vivís solo, esa es nuestra sociedad. Entonces, muchas veces ese vínculo entre programa económico y batalla cultural está más relacionado. ¿Dónde termina? ¿Qué tipo de sociedad necesita el programa económico? ¿Qué tipo de requiere el programa o reclama el programa económico? Entonces me parece que ahí hay una liga. ¿Dónde termina lo cultural o dónde empieza lo económico? No es tan loco. Hay método en su locura cuando
propone estas cosas, ¿no? Aunque está loco. Claro, ahí nosotros hacemos mucho hincapié, creo que toda la semana, de hecho, a partir de haber conversado con un dirigente gremial de Tierra del Fuego, que nos decía, lo que tenemos que hacer es, cuando estaba en los conflictos ahí con el sistema productivo de Tierra del Fuego y qué sé yo, hay que sacar el conflicto de la isla y nacionalizarlo, pero también entender que lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en el Garrahan, lo que pasa en la UBA, lo que pasa en todos lados, forma parte de un programa político-económico que está llevando adelante el gobierno. Entonces, si no se aúna esa lucha, daría la sensación de que si, bueno, capaz rescatamos al Garrahan un año más, y si le va bien las elecciones, y bueno, después vemos, otra vez volvemos a la trinchera, y rescatás el Garrahan y perdés vialidad nacional, ¿no? Digo, como que todavía eso no se está expresando en la calle. Si bien, por ejemplo, los miércoles también destacamos que la constancia de los jubilados termina siendo que, bueno, ¿qué fue? ¿El 8M? No, el 8M terminó confluyendo ahí, las universidades terminan confluyendo ahí. Y dice, bueno, pero conformará pero parte... fíjate, ese ejemplo que vos das, perdóname que te interrumpa, Sí. ese ejemplo que vos das es porque el movimiento feminista, que es lo más novedoso que surgió, fue lo menos corporativo, porque ese era su día, ¿no? Era el 8M, y dijeron, no, nosotros no hacemos nuestro día. Como es un movimiento bastante colectivo, poco burocratizado, no digo no burocratizado porque no lo conozco, pero no es la CGT, ¿viste? Los dirigentes de la CGT. Y dijeron, nosotros, entonces no fueron corporativos. Dijeron, nosotros lo ponemos a disposición de los jubilados. Y se dio una jornada espectacular, desde ese punto de vista, muy buena. Los jubilados te dicen, lo que pasa es que los jubilados van solos, entonces hay que ver, porque nadie los acompaña, y nadie los acompaña si nadie decide acompañarlo, digamos, no hay decisión O sea, política de acompañarlo, claro, totalmente. o sea, demasiado. Y a mí esto lo charlé una vez, llevé a mi programa de radio a dos jubilados, y les recordaba un texto de Martín Rodríguez, de Tinta Limón, en donde él planteaba que Milei tenía un problema porque tenía que jubilar, y viste que Martín es poeta además, ¿no? Entonces tenía mucho sentido su frase, tenía que jubilar a los jubilados setentistas. Tenía que jubilar en el sentido que tenía que dar una jubilación y que tenía que tratar de jubilarlos, porque están justo los que... Vos ves ahí en los miércoles, es buenísimo porque te dicen gente, pero escúchame, yo pasé la dictadura, a mí me desaparecieron todos mis compañeros, mirá si Pancho me va a parar a mí. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué se la bancan tanto? Bueno, hay un diálogo intergeneracional también ahí, muy interesante, y una reserva moral, política de la Argentina, a pesar de que nos cortaron una generación, etcétera, que hay unos hilos de continuidad que se van trasladando a las nuevas generaciones. Entonces me parece que yo, decía al principio, tengo mucha confianza o esperanza o lo que se quiera en una situación compleja y todo lo demás, de que hay un cierto despertar de la Argentina contenciosa. Yo rompo la pelota todo el tiempo con eso en las redes sociales, decir, apareció la Argentina contenciosa, porque creo que junto con el entramado económico mucho más complejo, esa tradición cultural política del país es lo que puede hacer que no lo terminen peruanizando en el sentido de modelo económico, ¿no? En el sentido de modelo económico, social, desmoralizando a gran parte de los que hoy son opositores a Milei. Y creo que eso se está viendo ahora y se está expresando por arriba. ¿Cuál es el problema que tiene? Que no puede aplicar el ajuste que quiere. Claro. Aplicó un ajuste terrible. Los dueños, ¿qué le dicen? Que aparte está en la naturaleza del capital, ¿viste? Nunca le alcanza. Pero aparte, los dueños que le dicen, está perfecto un ajustito fiscal. Pero a mí no me alcanza un ajuste fiscal. Yo necesito las grandes reformas, necesito la reforma laboral, Entonces siempre le corren el arco y ahí empiezan, no te califico tanto. Hay que ver cuándo le dejen de prestar guita, porque Caputo ya hizo esta. Digamos, ¿no? Porque ahora, era el gobierno de los puentes, el puente hasta los dólares genuinos cuando baja el riesgo país, 700 puntos. De los dólares genuinos a vaca muerta, o los proyectos mineros, el RIGI. Ningún proyecto relevante del RIGI. No, y al mismo tiempo tampoco lo acompañan, porque un poco está esto de, justamente, yo estoy haciendo la tarea que vos querés, y ellos no paran de pedir, por favor, que traigan capitales. Claro, sin y poner eso mango, no eso sucede. Claro. Entonces, es como, viste, ser un empleado está muy complicado, porque quiere ser el empleado perfecto, pero al mismo tiempo no le dan, digamos, lo que necesita, porque la verdad es que también es un modelo económico en el cual está viviendo con dólares prestados. Claro. Y tampoco tiene, digamos, las herramientas ni la decisión política, por supuesto, para agarrar los dólares donde están.
porque para eso entonces tiene que enemistarse profundamente con un sector, por lo menos la agroexportación, etcétera, que está bien, le subió las retenciones, irán viendo hasta dónde se puede dar, pero bueno, a Cristina eso ya, digamos, eso pasó. Saben muy bien qué pasa cuando se ponen a la sociedad rural enfrente, o bueno, cuál es el riesgo que ellos corren en ese sentido. Mira, déjame agregar una cosa con eso, no sé, me paran, si no, porque yo Dale. pegar para que hable, después para callarme, pero cuando hicieron uno de los encuentros en el Yao Yao, no sé, alguno de los encuentros donde van estos burgueses ahí que se juntan 2 o 3 veces por año, hicieron una encuesta cuando era la elección presidencial y Milei salió tercero, cuarto. No lo querían, no pensaban que podía ganar y no querían casi que gane porque son locos pero no son tan locos. Entonces pensaban, este loco nos rompe todo y nos quiere poner un país del siglo XIX, cuando la clase obrera estaba fuera del sistema político y la clase obrera entró con el peronismo al sistema político, pero también podía haber entrado a las patadas al sistema político. Y un poco a las patadas pasó también, ¿no? Debatiríamos un montón de cosas. Ahora, cuando ganó, por lo que vos decís, dicen, bueno, qué sé yo, vamos y vemos, dejémoslo que hasta donde dé. Y bueno, y lo acompañamos hasta donde dé y le financiamos lo que se pueda, tampoco tanto. El Fondo Monetario le dio un préstamo que nadie pensaba, si no esto entraba en crisis antes. Totalmente. Cuando fue a pedir al Fondo Monetario todos vimos la crisis esta que estamos empezando a ver ahora. Y ahí se plantea un problema más interesante, el post-mileísmo, para mí, que es el punto, ¿no? Yo siempre traigo a colación de un libro que estoy releyendo ahora, o que está ahí, pero está en un montón de lugares, de Stuart Hall, que se llama La larga crisis de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda, que es muy, muy parecido al tacherismo, a este proceso político. Lo comparan mucho con el fascismo, con esto con lo otro. Para mí es muy parecido al tacherismo, en su sesgo autoritario, en su proyecto, en sus ideologías. Bueno, él lo dice, ¿no? Y que le preguntaron a Thatcher cuál había sido el mayor éxito de su carrera política, y dijo Tony Blair y el nuevo laborismo. Claro. O sea, obligamos a nuestros adversarios a cambiar sus ideas. Entonces ahí en el debate público que circula ahora te dice, bueno, pero algo de esto había que hacer. Y yo creo que ese es el principal consenso que hay que combatir hacia futuro, si querés. Algo de esto había que hacer. Sí. Y el ajuste fiscal es valorable. ¿Cómo es valorable si está dejando a los pibes con enfermedades complejas Claro, sí, que se sí. mueran? El problema es cuando lo dice Rubinstein, que era viceministro de Economía del gobierno anterior. Claro. Digamos, ¿no? No, Y el problema es cuando te lo diga el que venga. Claro. Y no se puede cambiar. Y ahora tenemos que, qué sé yo. Pero no, sí, adelante. No, ahí me parece que también das en la tecla en otro tema, que me parece que a veces nosotros al principio cuando empezamos a grabar, que fue cuando ganó Milei, discutíamos un poco esto de, bueno, es Milei, es Macri. O sea, atrás de Milei está Macri, ¿qué onda? Y un poco me parece que ahí vos también lo mencionabas, esto de, bueno, los grandes empresarios en el Yao Yao, etcétera, pero al toque se le va a acoplar un trío que es Caputo, Sturzenegger y Bullrich, que en definitiva es vení que nosotros te vamos a abrazar y te vamos a ayudar a que esto sea gobernable. Porque vos, bueno, sos un líder carismático, vos dale, que nosotros te preparamos. Acá tenés el paquete, dice Sturzenegger, que lo viene... armado Estaba para preparado Bullrich. para Bullrich. Claro. Lo subestimaron, ¿no? Y te sumo una en esa línea porque estaba pensando en eso desde lo político y se quiere, pero también ese hecho tan significativo, bastante olvidado, que es decir, cuando Milei gana, Elstein lo encierra en el Hotel Libertador más de un mes. Y Agenda cerrada, o sea, Agenda nadie- cerrada, no se sabía quién entraba, quién salía, y decís, bueno, o sea, daría la sensación, ahora desde el presente, viendo la película para atrás, decir, bueno, al tipo lo encerraron y dijeron, mirá, vos estás loco, sos carismático, todo, no pensamos que ibas a ganar, ganaste, vas a gobernar para nosotros, este va a ser el programa, Sturzenegger tiene escrita la ley base, vamos para adelante, Claro. y bueno, fantaseando un poco, ¿no? Haciendo un contrafáctico, Sí. pero da un poco esa sensación, pues fue muy significativo eso de decir, un presidente pues ya era presidente electo cuando estuvo encerrado en el Hotel Libertador. Roca le metió mucha gente en YPF y Claro. aparte aportó a su propia reconversión. Dijeron, bueno, vamos a aprovechar esto. Claro, Eso Julio totalmente. Cordero, Extremos. secretario de Trabajo. Cordero, secretario de Trabajo. Vamos a aprovechar esta hasta donde dé. Ahora, creo que hay algo en el propio Milei de esta voluntad de contrarrevolucionaria, para decirlo de alguna manera, ¿viste? Reformista en el sentido reaccionario. Hay una cosa que ahora, que le jugó a favor durante todo este tiempo y que ahora está rompiendo todos los puentes con todo. Y no sé si va a... O sea, hay un gran drama de todos los gobiernos que se enamoran del instrumento o de los instrumentos que le funcionan. En este caso, el dólar barato, que está enamorado de eso, entonces escuchaba hoy que, no sé, en febrero dijo el dólar
se va a caer como un piano. Sí. Va a ir a Y va a 600. llegar a No los sé por qué se 600. caen los pianos. Sí, a 600 Es pesos. verdad. Sí. El día que los pianos huelen, digamos. Pero va a 600 pesos y la batalla cultural. ¿Y cuánto más? Es pregunta, ¿de cuánto más la sociedad? Yo ya encuentro mucha gente que dice, yo me tiene harto. No, ya, y no lo aparte- quiero escuchar más. ¿Viste? Hay gente que de antes decía, oh, voy a que esto que los castiga, pero dice, yo no lo quiero escuchar más. No, y también que la batalla cultural vos la podés dar en tanto y en cuanto tenga los medios de comunicación a tu favor. También. Y los medios de comunicación Le empezaron a dar, sí. empezaron a darle, pero aparte no le pertenecen. Le pertenecen, bueno, Clarín ya sabemos quién está atrás, digamos. La opereta es muy sencilla también de hacer. Y no es que, bueno, él podrá decir, tengo a todos mis streamers y etcétera, 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 pero la verdad es que eso no tiene, digamos, una llegada absolutamente a todos los rincones como si lo tiene Una tapa de una Clarín. tapa de Clarín o TN en Y el todo el horario aparato, clave. todo el ¿me aparato. entendés? Sí, 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 sí. Entonces, endemoniado. eso también, de alguna forma, me parece que es lo que también habilita que haya, digamos, cierta calma, si es que podemos decir que hay cierta calma. Bueno, pero el tipo dice, yo gané puteando a todos, puedo tratar de ganar de nuevo puteando a todos y todas. Sí. Claro. Y yo no sé, eso digo, se enamoran de los instrumentos. Y este gobierno también. Hay una racionalidad también en el fondo de esto. Y me parece que ya no le va a funcionar de la misma manera. Porque en última instancia lo que vale son los resultados. Lo que le valió también al gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández que dijo un montón y también dio batallas culturales o se metió, trató de meterse. Terminó con el patriarcado. Bueno, esas cosas. Pero la gente, que ese invento de Clarín, pero vamos a tomarnos el atrevimiento, la licencia, dijo resultados. Y acá también es resultados. Claro. Acá también es resultados. A la larga o a la corta. No quiere decir que le va a ir mal en las elecciones, mal en el sentido que ya no lo sé, verdaderamente no lo sé. Lo que estoy seguro que no va a ser la elección que necesita. Va a ser una elección de minoría, pero ¿cuánto le va a alcanzar? Bueno, lo leeremos en el escenario electoral. Pero no para conquistar el volumen que debería intentar conquistar en la elección de medio término para la segunda fase de su aventura populista de derecha, que sería decir, bueno, ahora voy a resetear el país de verdad. Claro. Por eso yo tengo un déjà vu tipo Macri, como el segundo semestre, la segunda parte Lástima. del mandato, y al final decir, bueno, chau, ¿entendés? Perdiste. Y hay un aspecto que todavía no lo tocamos, que es qué representa Milei en el tablero internacional, si se quiere, ¿no? O más en sus relaciones con Estados Unidos, con Israel. Hoy a la mañana cuando lo entrevistaba a Majul, le contaba en vivo, le dice, che, me dicen que Trump y Netanyahu están por anunciar un cese al fuego en Gaza. ¿Qué opinás? Que apoyo totalmente lo que hagan ambos países y que Trump tiene que ser candidato al Nobel de la Paz. O sea, la respuesta así automática, ¿no? Del tipo. Entonces, frente a eso pienso, vos, digo, en su fantasía, ¿no? Y en este personaje que él mismo construye también de soy un líder internacional de la nueva ultraderecha. ¿Ves algo de eso o lo ves simplemente como un vasallo, como un payaso que va y le da la motosierra a Elon Musk? ¿O es algo a mitad de camino? No, una repregunta buena sería, che, ¿y con Elon Musk qué pasó? En esa entrevista, ¿no? Por eso sí, te lo digo también porque... Porque sí. Elon Musk dijo, yo me parece que me zarpé con la motosierra, lo dijo, le contestó a alguien, le dijo, che, la imagen de la motosierra, y fue poco empática, dijo, ¿no? Ahora, yo creo que él se lo cree, se cree más eso que el presidente de la Argentina, un líder, un profeta de la defensa de la civilización occidental, etcétera, etcétera. Bien. Yo creo que Milei, para Trump es una pieza. Para Trump es una pieza, por eso le dio el respaldo que le dio a través del Fondo Monetario, que fue donde Estados Unidos tiene la mayor porción de decisión. Ahora, yo creo que así como miramos desde adentro, de afuera también miran, bueno, ¿y qué cambio en la Argentina? Porque el JP Morgan, ¿qué es? Y es parte de ellos también, digamos, de ese establishment internacional. ¿Y qué le dice? Y le dice, tomémonos un respiro. La Argentina, por el carry trade, no sé cuánto va a seguir. Morgan Stanley, ¿qué le dice? Tiene la calificación la Argentina de su riesgo de Palestina y de Ucrania. Digamos, tiene la calificación en el lugar donde lo dejó, digamos, ¿no? Porque ni siquiera pasó a mercado emergente o algo por el estilo. Entonces, me parece que también depende de resultados. No, y en la entrega de los recursos hay que ver. Quizás en la entrega de los recursos naturales sí haya, pienso yo, en esta disputa incluso interimperialista, China, Estados Unidos, que pareciera que en términos de lo, digamos, del mercado lo está aprovechando mucho más China
en términos de la importación y de montón Seguro, de baratijas. ganan posiciones, pero ¿por qué no está el anuncio de las grandes inversiones? Claro. ¿Por qué el RIGI no dio 3 o 4 grandes? Pero grandes, ¿no? Que te dicen, no, YPF ahora va a hacer esto. Porque le dicen, quiero más resultados. Sobre todo, por ejemplo, quiero ver si hay estabilidad, si es sostenible, si tiene sostenibilidad. ¿Qué quiere decir? Si tiene sostenibilidad política, si no va a volver algún populista que empieza a hinchar las bolas con el Estado nuevamente, si va a tener sostenibilidad social, es decir, si no vas a tener una revuelta que te voltee en algún momento, no lo voltearon, pero estuvo ahí, digamos, diciembre de 2017, al gobierno de Macri empezó su final. Conocemos a la Argentina, vos no conocerás a la Argentina, pero nosotros la conocemos, digamos, me parece que piensan un poco así, ¿no? Después todo el resto, cuando va a España y todo eso, me parece circo de ellos, con ellos y nada, consumen la que ellos venden, qué sé yo, pero no le veo mucha más relevancia que eso. Ok. Che, tenemos que ir cerrando. Nos quedó ahí un temita de este último tiempo, me parece que fue bastante relevante y que particularmente el PTS tuvo una participación, no sé si sorpresiva, pero sí como que a mí sí me sorprendió. Sí, en general sorprendió. Que fue el tema de la condena a Cristina y bueno, y todo eso que se abrió ahí. No sé si querés reseñar algo respecto de la condena y de qué pasó, digamos, qué pasó con esa Plaza de Mayo que se llenó, bueno, no sé, lo que te parezca importante. No, la condena es, digamos, si un poder judicial se atribuye en general se desconocía, porque tampoco tienen por qué conocerlo, pero cuando fue la condena a Lula da Silva también tenía la misma posición nuestra corriente acá e internacionalmente, ¿no? Y el PTS en la Argentina también, contra un poder judicial que se acuerda que lo traía el juez Moro acá y lo presentaba, Sí. qué sé yo. Sí. Bueno, me parece que si un poder se atribuye la potestad de rediseñar la oferta electoral, es un problema de mínimas libertades democráticas, mínimas. Y si se hace, y si eso se queda firme y se hace contra una líder que tiene un respaldo muy importante, que fue presidenta, vicepresidenta, etcétera, ¿qué se puede esperar para el resto de los mortales? No, para el resto de los que luchan, ¿no? Para el resto de los candidatos políticos, lo que hacemos político, lo que hacemos cualquier cosa. Entonces, primero había una cuestión de defensa de libertades democráticas y hasta inclusive de esta forma de democracia que uno la cuestiona, dice no está tampoco, que es solamente una decisión cada 2 años, que después hacen lo que quieren en el medio, etcétera, etcétera, pero bueno, es lo que se conquistó después de la caída de la dictadura, etcétera. Ahora, después yo veo un gran problema en la estrategia, O sea, la plaza, yo fui a la plaza, estuve ahí, estuvimos ahí, pero veo una salida muy electoralista. Sí. Esta es la realidad. Sí, entonces no veo el diagnóstico con la proporción entre diagnóstico y propuesta. Si son los poderes fácticos, si son en la embajada norteamericana, si es parte del establishment, si es Clarín y Manieto, que estaba sonriente en la embajada norteamericana después de la condena y todo, la respuesta debería ser más contundente y menos vemos ahora en octubre y después vemos en 2027, porque mientras tanto entonces la prescripción queda firme. Al más allá, con Cristina y más allá de Cristina. Sí. Queda firme como hecho. Entonces, ahí veo que también lo vi con las detenciones, con esta cosa de persecución que hay, que hubo por el tema de Esper y todo lo demás, que la respuesta nos vemos en las urnas. A mí me genera un ruido, ¿viste? Es como. Y también la cosa medio chabacana, a veces como reírse, decir la Esper y qué sé yo, entrar en ese tono de época que impone el mileísmo, me parece que tiene un problema grave de estrategia política, pero digo, en principio defensa y segundo, defensa de libertades democráticas y en ese sentido de quien es víctima de ese ataque, de esa privación de los derechos políticos. La causa no tiene sentido. Sí, no. Privarla de los derechos políticos de por vida no tiene sentido. Pero bueno, apostaría a una cosa más contundente, ¿no? Como parte de este paquete. Bueno, qué lástima que nos quedamos sin tiempo porque esto da para. Estamos habría para que haber meternos empezado a por fondo. acá. Yo me estoy callando la boca, Sí, básicamente. ya te estoy viendo. Con lo que cuesta. Che, a todas y a todos los que nos estén escuchando, los sábados de 12 a 14 por Radio Con Vos, el Círculo Rojo, también te escuchan ahí. Sí, exacto. Te siguen en Twitter. Estamos haciendo un debate ahí, te hago un chico, estamos haciendo un debate sobre batalla cultural, la derecha y todo eso, que vino, bueno, Diego va a venir, Diego Stubler, que estuvo acá, va a venir, pero se dio un debate interesante, que tuvo más repercusión de lo que yo pensaba para las discusiones que hay. Che, y queremos cerrar con, bueno, creo que ya lo mencionaste en el medio, pero con una lectura o algo que vos recomiendes para ayudar a analizar o comprender a aquellos que quieran, aquellos de aquellas que quieran analizar. Te lo repito, sí, es un libro de Stuart Hall que es
jamaiquino, pero hizo su carrera académica en Gran Bretaña y es uno de los fundadores de los estudios culturales, la escuela de Birmingham. Se llama La larga marcha de la renovación, el tacherismo y la crisis de la izquierda. Es un problemón. Está en inglés, el PDF anda dando vueltas, pero en castellano no está. Lo guardaron re bien, y no lo puedo, porque yo voy a la internet profunda y los encuentro, en algún lado los encuentro. Y me lo iban a traer de Uruguay, un amigo, y se olvidó, un amigo que lo encontró en una librería de Uruguay, porque tampoco está acá. Pero bueno, se puede leer en inglés también. Es muy, muy, muy bueno. Yo estoy pensando escribiendo, digamos, casi como reescribiendo, bueno, uno siempre se inspira en algo, ¿no? No se compara porque es un tipo enorme, Hall, pero inspirado en esas lecturas. Bueno, te agradecemos muchísimo, Fernando. Nosotros nos vamos también, se va Fernando y nos vamos todos nosotros. Bien, así que hasta el miércoles de la semana que viene. Gracias a Fede y a Rocío ahí del otro lado. Y nos reencontramos la semana que viene si es que seguimos formando parte del planeta. Bueno, te cerrás bárbaro. Muy para arriba. Nos vemos, che.